Hola, nuestro tóxico sería el mercurio, el cual es un metal pesado altamente tóxico que se presenta en la naturaleza en forma de minas y es liberado a la biosfera en erupciones volcánicas. Tomó importancia al ser reconocido en el siglo XX. En la antigüedad y Edad Media se utilizó en alquimia y como medicina para tratar sífilis. En el siglo XIX se utilizaba en la producción de sombreros. En cambio, en la industria moderna se utilizó en la minería, producción de cloro y fabricación de termómetros y bacterias. Es un elemento químico líquido y plateado. Todos los compuestos del mercurio son venenosos, sin excepciones. Pueden ser de fuentes antropogénicas y naturales. Pueden ser orgánicos como el acetato de mercurio o inorgánicos como el sulfuro mercúrico. En cuanto a la toxicocinética de este compuesto, primero tenemos la exposición de absorción. Las vías de entradas es por inhalación y esta absorción ocurre a través de los alvéolos. Más que nada del mercurio vaporizado, el cual penetra la membrana alveolar y pasa a la sangre absorbiéndose en un 80% de la cantidad inhalada. La segunda vía de entrada es por medio de ingestión y este se absorbe por medio del intestino delgado. Más que nada del mercurio elemental y sales de mercurio inorgánico, las cuales son absorbidas frecuentemente por un consumo accidental de productos vencidos a base de mercurio. La dermis es otra de las vías de entrada, el cual también es el mercurio elemental y puede atravesar la piel en pequeñas cantidades. La distribución, las sales orgánicas inorgánicas del mercurio son transportadas por los eritrocitos y el plasma. Penetra la membrana del eritrocito y se une a la hemoglobina. Estos se acumulan en la corteza renal y se localizan en los lisosomas. Los compuestos aquilmercúricos se acumulan en el sistema nervioso central y todas las formas de mercurio sin excepción atraviesan la barrera placentaria y se acumulan en el feto. También según su forma química es donde va a tener afinidad a ciertos órganos, por ejemplo el mercurio elemental. En el cerebro y el sistema nervioso central son los principales sitios de acumulación, lo que lleva a una neurotoxicidad. Se acumula también en los riñones, aunque en menor medida que en el cerebro. También en los pulmones y se inhala. El mercurio inorgánico afecta principalmente a los riñones y puede ocasionar un daño renal crónico. Los efectos sobre el cerebro son menos pronunciados que en el metilmercurio. Y también en el hígado, es otro de los órganos donde se acumula. El metilmercurio tiene una alta afinidad en tejidos grasos y el sistema nervioso central. También causa una neurotoxicidad, especialmente en fetos cuando atraviesa la placenta. Y también pues en el hígado, también tiene su acumulación. La biotransformación pues también depende del compuesto. Por ejemplo, el metilmercurio puede ocurrir en los pulmones y la transformación principal es una desmetilación parcial de mercurio inorgánico por excreción biliar. El mercurio elemental ocurre una oxidación a mercurio inorgánico, el cual ocurre en el órgano de cerebro, y el mercurio elemental de igual forma en el hígado, es uno de los órganos principales, y ocurre una oxidación cerebral a mercurio inorgánico. El metilmercurio, que es el que dijimos que se absorbe en intestino delgado, ocurre más que nada en la microbiota intestinal y ocurre también una desmetilación por bacterias. La eliminación, pues depende del elemento donde se va a eliminar principalmente, por qué vía. El mercurio elemental, por ejemplo, es principalmente por orina, aire exhalado y heces. Y dura de 30 a 60 días en sangre. El mercurio inorgánico es por orina y en menor grado en heces. Dura de 40 a 60 días en sangre. El metilmercurio dura 50 días en sangre y este se elimina principalmente por las heces, orina y leche materna. En cuanto a la toxicodinamia, tenemos que dependiendo del órgano y sistema va a haber o va a actuar en diferentes receptores, mecanismos de acción. Por ejemplo, en el sistema nervioso central actúan los receptores de neurotransmisores que son como gamma, dopamina, glutamatol, etcétera. Y en los riñones, en los receptores transportadores de iones y proteínas de la membrana celular, así como en el sistema inmunológico vamos a tener que actuar en receptores de citoquinas. Y en cuanto al sistema cardiovascular, va a actuar en receptores para hormonas vasodilatadoras.
Y en sistema endocrino actúa en receptores hormonales como los glucocorticoides y los estrógenos. Y en sistema reproductivo va a actuar en receptores hormonales como estrógenos y progesterona. En cuanto a nuestro caso clínico, tenemos una intoxicación por mercurio en cobayos, con una edad de 4 meses, de sexo macho y con un peso de 750 gramos. El motivo de consulta de este caso fue alteraciones neurológicas, pérdida de apetito y debilidad generalizada. Se preguntó al propietario qué tenía y él reportó síntomas progresivos de debilidad, pérdida de equilibrio, disminución de apetito y temblores. También había sido alimentado con vegetales donde se sospechaba la contaminación por mercurio. En cuanto al diagnóstico presuntivo, vamos a tener una intoxicación por metales pesados con sospecha de intoxicación por mercurio y pues todo esto se basó en la historia clínica y en los signos neurológicos evidentes. En el examen clínico se observó, en estado general se observó decaído, poco reactivo al entorno. En cuanto al sistema nervioso, tenía ataxia evidente, temblores musculares, respuestas disminuidas a estímulos táctiles. En el sistema digestivo se encontró leve estomatitis, signos de deshidratación, heces pastosas. En el sistema respiratorio tenía disnea, sin secreciones y tenía una temperatura de 38.7 grados y mucosas levemente pálidas. Los estudios complementarios fueron una bioquímica sanguínea. En esta se encontró elevación de enzimas hepáticas, alteraciones renales, aumento de creatinina y urea. En cuanto a los análisis de tejidos post-mortem, se encontraron daños en el cerebro, riñones, hígado y corazón. Y pues la detección de metales pesados se encontraban elevados de mercurio. El diagnóstico definitivo fue pues intoxicación aguda por mercurio. Se inició un tratamiento sintomático con fluidoterapia, vitamina E y selenio como antioxidantes y quelantes, sin respuesta clínica significativa. El animal falleció a las 48 horas. Los compuestos orgánicos de mercurio, especialmente el metilmercurio, son altamente neurotóxicos. En este caso, el origen más probable fue la ingesta de alimentos contaminados. La progresión rápida de los signos clínicos, junto con los hallazgos post-mortem, confirmaron el diagnóstico. Esto fue todo de nosotros. Muchas gracias.